La semana pasada estuvimos hablando sobre esta tercera bienaventuranza. Comenzamos a hablar sobre ella. Y en primer lugar dijimos la semana pasada que las bienaventuranzas realmente chocan con la naturaleza misma o la naturaleza del hombre o del hombre natural, porque no las puede entender ni percibir, porque no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual, y la misma Biblia declara en diferentes lugares, como en 1 Corintios 2 y también en Romanos 3, que no las puede entender ni percibir. Ese es el dilema del hombre, y es por eso que el hombre se enfoca en lo externo, en lo que se ve, y cuando busca en la religión a Dios, pues en los rituales y en las cosas externas. Vimos también, o hablamos también, de que las bienaventuranzas hacen realmente destruyen la expectativa del hombre. Recordamos cómo la gente esperaban de Jesús una cosa diferente, un Mesías que reinara terrenalmente, pero no fue así. Y esto pues decepcionó a muchos de ellos. Es interesante cómo el Señor vino a tocar los corazones, a cambiar las vidas. El Señor vino a establecer un reino espiritual, no terrenal. Y es algo que no pueden entender mucha gente, cómo es que Dios puede coger a gente que no son sabias según el mundo, gente que no son poderosos, no son nobles según este mundo, y puede hacer de ellos gente sabia, gente espiritual, gente cambiada por la obra y el poder de la cruz de Cristo. Y estuvimos hablando algo sobre eso, y hoy vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho, con el tercer punto, y es realmente el último punto, y es que las bienaventuranzas exigen la mansedumbre como respuesta a un Dios que es justo y que es santo. Es decir, no es posible tener a Dios en el corazón y que estas realidades de las bienaventuranzas no existan en el corazón del hombre. Porque Cristo no estaba diciendo cómo ganarnos el cielo. Cristo estaba diciendo cómo son la gente que ya tienen el cielo, cómo son la gente que pertenecen al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y ahora bienaventurados los mansos. Es cierto que la exactitud de Dios se revela en Jesucristo mismo. Él nos da a conocer a Dios a nosotros, nos revela a Dios. Y Él fue humilde y manso. Y de nuevo, tenemos que repetir de que cada bienaventuranza que el Señor nos da no es cosa nueva. Es decir, cada una de ellas ya están o estaban escritas en el Antiguo Testamento por diferentes partes, como hemos estado mirando. Y por ejemplo, mirando la que estamos viendo hoy, que es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, lo encontramos en el Salmo, en uno de los salmos, escrito por el salmista, diciendo: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Que la revelación de Dios es la misma siempre. Dios no cambia, ¿no? Ahora solo que Jesús viene en persona, el mismo verbo de Dios encarnado, y habla y pone todas estas bienaventuranzas juntas que estaban regadas por el Antiguo Testamento. Y mis queridos hermanos, no es posible, no es posible ser pobre en espíritu y llorar, como dice el Señor. Bienaventurados los que lloran, estos son los que sienten de verdad la condición espiritual delante de Dios. No es posible que estas dos cosas existan y que la persona no sea manso, porque una trae la otra, es progresivo, ¿no? Y ese es el resultado, ¿no?, de las primeras dos. El ser manso es el resultado de las primeras dos. La persona se somete a Dios, se somete a la palabra de Dios. El verdadero cristiano no es uno que tiene un cristianismo intelectual, es uno que ama a Dios, es uno que se relaciona con Dios, es uno que vive cada día
en esa relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ese es el verdadero cristiano y por lo tanto las características del Señor se van reflejando en uno, en el carácter de uno. Claro que hoy los mansos son considerados, hablar de mansedumbre al mundo es como considerar a una persona débil, no lo ven como una virtud. Bueno, en los días de Jesús también pasaban estas cosas, ¿no? Pero esta palabra que el Señor usa, se usaba mucho para referirse a los oprimidos, a las personas pobres o que tenían pocos recursos, estaban en pobres condiciones. También se refería a aquellos animales que se sometían a sus amos. Por ejemplo, como sabemos, el caballo es un animal que se adoma y se somete, ¿verdad?, al amo. Así que esa palabra de manso se usaba para distintas cosas. La palabra praus en griego, ¿no? Significa apacible, honorable, un corazón tierno, paciente, sumiso. Es más, la palabra también la usaban para referirse a una medicina de calmante, tipo calmante, ¿no? Porque la persona mansa es una persona calmada, ¿no? No alterada. Y esa es la idea, ¿no? Más o menos. También para una brisa suave, En realidad se usaba más que nada para el poder bajo control. La Biblia dice, por ejemplo, que Moisés era manso, Jesús era manso también. La Biblia lo dice con toda claridad, ¿no? Estamos viendo lo que significa ser manso. Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que dice que aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se imagina eso? Moisés, manso, era sin duda pobre en espíritu, se reconoció su pobreza espiritual, sintió las cosas espirituales con profundidad. Y también la Biblia nos dice que Jesús habló dando testimonio que Él era manso y humilde. Claro que este era Jesús, el mismo Hijo de Dios, no un hombre cualquiera, porque cuando un hombre dice, yo soy humilde, ahí mismo dejó de ser humilde. Es decir, el único que pudo decir, yo soy humilde, fue Jesucristo. Y Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense qué bonito, entendamos que hay una relación entre ser humilde y manso y la bendición de la felicidad. Dice, hay descanso en el alma. La gente quiere ser felices buscando en el mundo algo que le llene. Y no se dan cuenta que el mismo Creador, el mismo Dios que nos diseñó a nosotros, nos está diciendo cómo es que verdaderamente podemos ser felices. Dice también la palabra del Señor, o sea, quiero que entendamos que el ser manso no es ser una persona débil, impotente, ¿no? Más bien es el dominio propio del carácter, sometido a la voluntad de Dios mismo. Por ejemplo, en Proverbios 25 dice, miren esta comparación, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Se dieron cuenta? Este es el hombre que no es manso, que no tiene el control, el dominio propio de su carácter, de su temperamento, ¿no? En otras palabras, tiene poder o tiene cierta autoridad, pero no la tiene bajo control. Es como una ciudad destruida, así como lo dice la Biblia, ¿no? La persona así, por no tener esa virtud de la mansedumbre, termina arruinado como una ciudad que no tiene muro y es atacada y es destruida, fíjense. No tiene esa fortaleza. Fíjense que habla de muros. O sea, es una fortaleza, en vez de una debilidad. La mansedumbre es una fortaleza, realmente. Así que, hermanos, lo que no entiende mucha gente es que el juicio de Dios les alcanzará y les arruinará, como dice este pasaje. Terminarán como una ciudad destruida. Dice también otra definición que vemos en Proverbios 16. Nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Miren qué comparación, ¿no? De lo físico con
la actitud de la persona. Y dice aquí, y el que se enseñorea de su espíritu, que tiene control de sus emociones, de su carácter, dice, que el que toma una ciudad. ¿Cuál es más fuerte? Parece a simple vista que el que viene y destruye, como Sansón pudo llevarse aquellas puertas o aquellas puertas gigantescas de la entrada a una ciudad, se la llevó, dice la Biblia, con las bisagras y todo, se las llevó en el hombro. ¡Qué potencia, qué fortaleza! Pero ¿saben qué? La verdadera fuerza está en el control de ese carácter de lo que hace. Por ejemplo, él fue débil, con todo lo fuerte que fue débil y cayó, porque no fue fuerte cuando tenía que hacerlo. El manso, no lo confundamos con una persona tonta, débil, sino todo lo contrario, según la Biblia. Así que es gobernar el espíritu, eso es mansedumbre. La persona mansa como que muere a ese yo orgulloso de sí, y no se preocupa tanto por las propias injurias o lo que otros le digan y le hagan. No guarda rencor. Estas son características de la persona que es manso. Una persona mansa nunca se apresura en defenderse a sí mismo. Miren que la gente rápido se defienden, se alteran cuando alguien le dice algo que no les gusta. Como dicen, cuando le pisan el callo a uno, ¿no? Les toca, pues enseguida queremos defendernos. Eso se llama orgullo. Y tan sutilmente que la gente, cuando a alguien no le saluda, no le saludo, que se cree que es mejor que yo. Y tenemos todo ese tipo de problemas a veces en nuestra mente, sutilmente. Pero todo eso tiene un nombre: orgullo. Orgullo. El manso no ve eso y continúa haciendo el bien, porque una persona que es mansa no paga mal, sino paga bien por mal. Esta es la persona mansa. La mansedumbre nos da como resultado la búsqueda de la justicia, la santidad de Dios, que es cosa que vamos a ver después, otras de las bienaventuranzas, porque todas tienen un progreso. Al tener una, nos guía hacia la otra. Así que las personas que son bendecidas por Dios, como dice, bienaventurados, felices, son las que pasan por las bienaventuranzas o tienen las bienaventuranzas en su corazón. Pobres en espíritu, reconocen su condición espiritual delante de Dios, se ven pecadores, se ven necesitados de la gracia, la misericordia de Dios, responden con arrepentimiento porque lo sienten de corazón, y estas personas entonces responden con mansedumbre, con mansedumbre. El manso dice: por mí mismo nada es posible, pero en Dios todo es posible. Bueno, como dice Filipenses, no todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero también el manso dice: no ofrezco defensa alguna acerca de mí mismo, pero sí doy mi vida por la causa de Cristo. ¿No fue esto lo que hizo el Señor Jesús? Miren, el Señor Jesús fue manso, ¿verdad? Pero tuvo un momento de ira. Pero noten que su ira no fue cuando a él lo atacaron, cuando a él lo herían. Dice la palabra que cayó su boca. No habló, no se defendió. Él es el perfecto ejemplo. No es difícil a nosotros, por nuestra situación en la carne. Admitimos que hay un estrecho tremendo poder llegar a ese punto de tal bendición. Pero Dios nos bendice según nos acercamos a ese carácter de Cristo. Pero no confundamos eso con debilidad. El Señor en 2 ocasiones purificó el templo. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor llegó al templo y lo purificó con ira? Era una ira santa. Les dijo hipócrita y condenó a aquellos falsos dirigentes por lo que estaban haciendo allí. La mansedumbre es el poder usado solo para defender las cosas espirituales, las cosas de Dios, el reino de los cielos, más que el defendernos a nosotros mismos. Y hoy vemos mucho de la actitud a la inversa en la vida de muchos creyentes, porque no aprendemos de la palabra, no nos alimentamos como debemos de ella y por lo tanto nos desviamos. Por eso es bueno ser bíblicos, ser doctrinales, ir a la palabra del Señor que nos llena, nos alimenta, nos guía. Ella nos instruye, pero también tiene poder
para cambiarnos. Por eso es importante la palabra del Señor. Pero sí, hay mucha gente que están así como en defensa todo el tiempo, ¿no? Pelea o peleamos y nos irritamos, reclamamos, queremos tener todo el control. Y claro, nos llenamos de estrés y todo lo demás, ¿no? Así que la humildad nos habla de una disposición a dar preferencia a los demás, mientras que la mansedumbre habla de ese carácter apacible y tranquilo. Algunas personas, ¿saben? Algunas personas son cobardes de naturaleza, le tienen miedo a muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto, sobre todo a lo espiritual, nos dice la palabra de Dios, cuando tenemos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué les parece? Tenemos un espíritu no de cobardía, de poder, nos dice el Señor en su palabra. Así que la mansedumbre auténtica no es cobardía. Se trata más bien de estar determinado a devolver, como les dije, bien por mal, estar dispuesto aún a sufrir daño que infringírselo a otras personas. Así que la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. Es como un equilibrio de espíritu que ni se desborda en excitación egoísta, ni se hunde en depresión autocompasiva. Miren, cuando miramos las epístolas de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, encontramos mucho de este tipo de enseñanza, como un paralelismo, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos queremos andar dignamente delante del Señor? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Bueno, el apóstol le está diciendo cómo hacerlo. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportando, algo que no hace mucho la gente por el orgullo, déjenme decirlo. No se soportan la gente, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Hay una anécdota que lo conté hace mucho tiempo acá, pero me vino a la mente porque tiene que ver con esto de no soportar. Resulta ser que en los tiempos antiguos se casa este príncipe con una hermosa muchacha y salen de luna de miel en el carro. Pero algo pasó, que su caballo se detiene, o el caballo que llevaba el coche se detiene. Y el hombre bien enfurecido dice: esta es la primera que me hace. Y le da. Bueno, el caballo al fin salió. Y viene de nuevo la situación en que el caballo se detiene. Y él le dice: esta es la segunda que me hace, y le da al caballo. Bueno, al fin el caballo siguió otra vez. Y cuando se detuvo de nuevo por tercera vez, se baja el hombre, saca esas pistolas antiguas que solamente tiraban un solo tiro y mata al caballo. Y la muchacha dice: ¡ah, te has vuelto loco! ¿Qué has hecho? La mira y le dice: esa es la primera que tú me haces. Ya imagínense como ella dijo: ay, Dios mío, a la tercera me matan a mí también. No soportamos, pero así en un cierto sentido somos nosotros con la gente, ¿no? No soportamos, esta es la primera, la segunda, la tercera. Bueno, el asunto, mis queridos hermanos, es que el orgullo nos ciega. El orgullo nos ciega completamente, no nos deja entender ni ver solamente lo que yo quiero, lo que me interesa, lo que me hace sentir bien. Pero el creyente debe ser conocido, como dice acá la palabra que hemos leído, por humildad, mansedumbre, paciencia y amor, ¿verdad? Estas cosas promueven la unidad de espíritu, tanto en el creyente como, o sea, trae paz al creyente, pero también en la iglesia trae unidad, trae paz. Bueno, fíjense que a los creyentes de Colosenses, a los colosenses, mejor dicho, se les escribió diciéndoles: vestíos, hay que ponerse un traje, hay una vestimenta que tenemos que tener puesta, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué les parece?
Estas son las cosas que tenemos que tener siempre, todo el tiempo, allí en nuestra vida, en nuestro carácter. La paciencia. La paciencia da lugar a confiar en Dios, a buscar a Dios en oración, ¿no? Cuando oramos con paciencia no es lo mismo cuando oramos sin paciencia. Cuando oramos con paciencia porque de verdad estamos confiando en el Señor. ¿No? Hay mucha gente que oran, pero no saben que no están orando con verdadera fe. Que la verdadera fe pone el problema en las manos de Dios y lo descansa allí en las manos del Señor. Así que veamos que la norma de Dios siempre ha sido la misma, ¿no? Desde el Antiguo Testamento el Señor está enseñando estos mismos principios. Por ejemplo, en el Salmo 22 el Señor nos dice: comerán los humildes y serán saciados. Me hace recordar el Salmo 23, el próximo Salmo, que nada nos faltará. Dice: alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Qué bonito, vemos alabanza aquí, vemos el buscar a Dios como resultado. Y hermanos, esto es lo que el Señor quiere, ¿no? Hay una doctrina falsa de ya hace un tiempo para acá, pero que ha regado como un cáncer, ¿no? Es la doctrina de palabras de fe, la doctrina del decreto, de declarar. Y ustedes oyen a la gente por ahí diciendo: yo declaro, yo decreto. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios nos enseña que es Dios quien declara, es Dios quien decreta. Y allí están la gente diciendo cada tontería, no, con todo esto. Los otros días una señora la escuché decir: yo declaro que el dinero lo tenga esta semana. Bueno, si no trabaja, si no hay algún medio, yo no sé cómo le va a caer el dinero, no sé. Pero yo digo, y otro declaró por ahí hace un tiempo atrás diciendo: yo declaro y decreto que todos los animales sean libres. Y dije: ay, Dios mío, qué bueno que eso no se le va a dar, porque si salen todos los leones y los elefantes de los zoológicos, qué lío, ¿no? La gente no piensa eso. Yo declaro, yo decreto, ¿no? Suena bonito para alguna gente, pero saben que eso no es bíblico, eso es diabólico, porque eso nos aleja de ir a Dios, a buscarle, a pedirle a Él. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice a través del profeta Jeremías 33, versículo 3, si lo quieren buscar. Y así que Jesús nos enseña esta bienaventuranza. Miren, también el Salmo 25. El Salmo 25 nos dice: encaminará a los humildes. Dios encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Lo que nos está diciendo es que si usted no es manso, usted no es enseñable. ¿A quién Dios dirige? La gente quiere saber la voluntad de Dios y todas esas cosas, pero verdaderamente Dios guía al que es manso, porque es el que se somete, está comprometido con someterse a Dios. Hay gente que me dicen que quieren saber la voluntad de Dios, pero después de hablar un poco de tiempo me doy cuenta que no están interesados en la voluntad de Dios revelada. ¿Y cómo vamos a estar interesados en que Dios nos revele la voluntad no revelada en la palabra, si la que está en la palabra no me interesa? O sea, primero tenemos que estar muy entusiasmados y muy agarrados de la palabra que el Señor nos revela, y el Señor nos guía, porque ya hay un espíritu humilde, manso, y el Señor dice aquí en este texto que Él nos enseña. ¿A quién? A los mansos nos enseña su carrera. Y notamos que detrás de toda esta de todo esto hay un alma que suplica, que busca. En este mismo pasaje del Salmo 25, en los versículos anteriores, nos habla precisamente de esto, de clamar a Dios para que Dios nos guíe y Dios nos enseñe. Miren, por ejemplo, en el versículo 4 y 5 nos dice: muéstrame, oh Dios, un deseo profundo. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cuántos decimos amén a eso? Maravilloso pasaje, ¿verdad? Y miren, aquí sí hay un decreto de Dios, miren.
En el Salmo 47:6, el Señor dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Qué les parece? El Señor dice en su palabra que Él no le falla a los que son humildes y a los mansos. El Señor los bendice, los guía. Y Él se identifica con los humildes, Él se identifica con los mansos, no con los orgullosos. Tenemos, por ejemplo, en Isaías, para que ustedes vean que el Señor trajo esto en el Nuevo Testamento, pero todas estas enseñanzas están por todo el Antiguo Testamento. Dice Isaías 29, dice, entonces los humildes crecerán en alegría. Ahí están las bienaventuranzas, la felicidad de ellos. Y aún los más pobres, porque no importa que haya pobreza material, dice, de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ahora, la otra pregunta es cómo se manifiesta la mansedumbre. Yo quiero darle algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Porque ustedes saben la historia, ¿no? Hubo una tensión entre Abraham y, vamos a decir, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿no? Dios escogió a Abraham y le dio su pacto en Génesis 12 de que le iba a dar una nación grande que no se podía contar porque era como la arena del mar y las estrellas del cielo, imagínense. Pero ocurrió esto, un capítulo más tarde ya hubo problemas. Entre los seres humanos a veces surgen los problemas, cuando ya hay 2 o 3 que se reúnen, ya las cosas no son iguales. Y miren lo que pasó. Ahora Abraham, cuando llega allí y ve la situación, él no dijo, y pudo haber dicho, mira Lot, ¿quién es el escogido de Dios? ¿A quién Dios llamó? ¿A mí o a ti? A mí, entonces tú tienes que someterte a mí. Pudo haber venido con esa actitud, ¿no? Yo soy el escogido y demás. Pero no fue así. No vino así. Vino con humildad, con mansedumbre. Miren cómo actuó Abraham. Abraham dice que entonces le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, pues yo iré a la izquierda. O sea, le está diciendo, coge todo, ahí está todo el campo, coge lo que tú quieras, yo me quedo con el resto. Es decir, fue un hombre manso, fue un hombre humilde. Y bueno, nos dice la palabra del Señor en Romanos 12, dice que con honra daos preferencia unos a otros. ¿Qué les parece? Preferir el bien para otro antes que uno. Óigame, eso es verdadera mansedumbre, porque el orgullo es siempre ponernos uno por delante de los demás, ¿no? Eso es lo que hace el orgullo. Hay otro ejemplo que podemos, bueno, hay varios ejemplos, por ejemplo, de José en relación con sus hermanos. Es una historia larga, pero lo vamos a hacer bien breve. Porque ustedes saben que los hermanos de José lo cogieron a él, trataron de matarlo, y luego de no haberlo matado, pues lo vendieron a Egipto como esclavo. Y el muchacho jovencito creció y se hizo hombre, pasó muchas pruebas, pero llegó un tiempo de hambruna, 7 años de hambre. Y todo el pueblo, toda la gente tuvieron que ir a Egipto a buscar alimento. Y allá fueron los hermanos. Fíjense que de pronto no lo reconocieron porque ya era un hombre. Y estaba, ¿dónde estaba José? Estaba de primer ministro en Egipto. Dios lo guió por ser manso, ser un hombre humilde. Dios lo puso en esa posición. Y cuando él vio a los hermanos, él pudo haberle dicho, miren, yo a ustedes no les voy a dar nada y ahora les voy a explicar por qué. Y les pudo haber dicho, pero no fue así. La historia dice que los amó, lloró aparte por ellos, por amor. Y cuando se enfrentó a ellos, les hizo preguntas del padre y del otro hermano Benjamín que él no vio allí. Estaba interesado en sus hermanos, los amaba, les dio más de lo que ellos vinieron a buscar. José no fue un hombre cobarde. Él se enfrentó al faraón
cuando tuvo que hacerlo, así que la mansedumbre no significa cobardía, pero Dios bendice al hombre humilde y manso. Hay otro ejemplo que quiero también darles, mis queridos hermanos. David tuvo la posibilidad de vengarse de Saúl en una ocasión. Ustedes saben que estaba Saúl, el rey Saúl, persiguiendo a David, quería matarlo, lo odiaba. Y en esta ocasión es David el que encuentra a Saúl. Y llega hasta donde está Saúl, dormido. Bueno, toda la gente estaba durmiendo. Y como prueba de que él estuvo allí, pudo haberlo matado, le quitó la lanza y le quitó la jarra de agua, para dejar como evidencia que él estuvo allí. Pero los soldados o los que estaban alrededor de David, sus hombres, le decían: hazlo ahora, mátalo. Aquí lo tienes delante de ti, este es tu momento, si no lo matas ahora, él te va a matar a ti después. Y David optó por no matarlo. Él dijo: si Dios lo puso ahí como rey, Dios lo quitará. Confió en Dios. Eso es mansedumbre, mis queridos hermanos. También, bueno, hubo otro ejemplo de David, lo vamos a no decir porque son muchos ejemplos, pero sí, la tercera pregunta, mis queridos hermanos, ¿cuál es el resultado de la mansedumbre? ¿Cuál es el resultado? Bueno, bienaventurados, quiere decir felices, es la felicidad, el gozo, y también la última parte del versículo dice: recibirán la tierra por heredad. Esto no es la tierra terrenal, esto es la tierra celestial, es decir, tendremos el gozo de vivir eternamente con el Señor. Los que irán al cielo son estos que llevan estas características. Pero sí, la Biblia nos llama, mis queridos hermanos, a buscar la mansedumbre. Hay un pasaje en Sofonías que dice: buscad mansedumbre. O sea, Dios quiere que seamos mansos y a través de la mansedumbre bendecirnos. Es más, si no somos mansos, de verdad no podemos nosotros recibir la palabra de Dios. Y si no somos mansos, no podemos tampoco ser buenos testigos de Cristo. Dice la palabra de Dios que hay que recibirla con mansedumbre, la palabra implantada. Es la manera de recibirla. Pero también dice que tenemos que estar preparados para dar defensa, para ser testigos. Dice que con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el Señor nos llama y nos dice: seamos mansos y seamos felices. ¿Alguien quiere venir a Cristo en esta mañana porque ha sentido que el Señor le ha hablado a su corazón y decirle: Señor, yo reconozco que yo no he sido tan manso como yo creía que yo era? Yo no he sido humilde como yo pensaba que yo había sido humilde. Yo vengo delante de ti, Señor, hoy, y te pido perdón. Dios te bendiga, hermana, allá levantando su mano y dando testimonio. Dios te bendiga. Alguien más quiere decir: Señor, yo quiero venir a ti con mansedumbre. Ayúdame a ser más humilde, a ser manso y recibir con mansedumbre tu enseñanza. Alguien más quiere decirle así al Señor en esta mañana: Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué hermoso estos testimonios. Dios te bendiga, hermano. Alguien más quiere dar ese testimonio y decir: yo también quiero ser, Señor, así. Yo sé que yo no he llegado ahí, ¿no? Yo me uno a ustedes, a los que han levantado sus manos. Yo me uno allí porque yo también quiero, Dios te bendiga, hermano, ser más manso, más humilde, que el Señor me instruya y me guíe en todas las cosas. El Señor es bueno, misericordioso, y el Señor nos habla para nuestro bien. Siempre su palabra es para bendecirnos a nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.